tal, jóvenes? Bienvenidos a este video del tema del mundo prehispánico. Vamos a abordar lo que es la parte de la cosmovisión mesoamericana. Primero, tendríamos que aclarar qué es una cosmovisión. Una cosmovisión es la forma en que el ser humano, en determinado tiempo y espacio, concibe, interpreta y explica la realidad y todo lo que ello conlleva, ¿sí? Es decir, desde la formación del universo, el surgimiento de la vida, la explicación de los fenómenos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosmovisiones, entre más antiguas sean, más fantasiosas tienden a ser, tienden a evocar conceptos míticos para explicar fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cosmovisión nórdica, por ejemplo, los escandinavos atribuían a Thor, uno de los dioses superiores, lo que son los rayos durante las tormentas, ¿no? Todos conocemos a este personaje, ya sea de los cómics, ya sea de las películas de Marvel, que porta a Mjolnir, un martillo mágico que le permite crear rayos y que, bueno, pelea contra los gigantes de Jotunheim. Y bueno, así todas las culturas han creado personajes fantasiosos para explicar los fenómenos naturales. En el caso de Mesoamérica existen algo parecido también, hay una explicación de las fuerzas naturales que durante mucho tiempo hemos atribuido el nombre de dioses a estas figuras que hemos encontrado, conocidas como Quetzalcóatl, como Tlaloc, como Huitzilopochtli, como Xipetotec, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, bien cabría preguntarnos si esta concepción de dioses, como lo entiende el pensamiento europeo, el pensamiento occidental, sigue siendo vigente en nuestros tiempos o no, ya que no es lo mismo, por ejemplo, una cosmovisión animista, como podría ser el Shinto de Japón, o la cultura mixteca de aquí de mixteco zapoteco de aquí de México, de la zona de Oaxaca, que lo vimos en un video anterior, a un concepto politeísta. Son dos conceptos diferentes que bien podrían interpretarse como iguales, sin embargo no lo son. El Shinto o las cosmovisiones mixteco-zapotecas, que son consideradas animistas junto con otras de África, por ejemplo, no conciben la idea de dioses, ¿sí? Conciben la idea de fuerzas naturales que actúan en el plano físico, es decir, todo tiene un ánima, todo tiene un espíritu, aunque no necesariamente este espíritu influye de manera directa en cómo acontecen los sucesos o los acontecimientos. Es decir, la lluvia tiene un espíritu o un ánima, sí. ¿Esta ánima es caprichosa y llueve cuando quiere? Pues no, la verdad es que no, porque, y esto todos los pueblos agrícolas lo saben, la lluvia tiene periodos muy marcados. Llueve en verano, en invierno regularmente no llueve o muy poco, ¿sí? En primavera no llueve nada, básicamente, ¿sí? Entonces, estos ciclos temporales están bien marcados y los pueblos agrícolas los conocen más que a la perfección, porque es a lo que se dedican. Entonces, siendo los pueblos mesoamericanos pueblos agrícolas, por supuesto que saben cómo funcionan los ciclos temporales del tiempo de secas y el tiempo de lluvias. Sería de pronto absurdo pensar entonces que un pueblo agrícola que diseñó uno de los calendarios más exactos basado en la observación astronómica y los ciclos de los planetas, de las estrellas que eran visibles como las Pléyades, Venus, Marte y el Sol y la Luna, vayan a creer que la lluvia es voluntad y capricho de un dios y que llueve cuando quiere. De pronto suena absurdo viéndolo desde esa forma. Los pueblos mesoamericanos fueron pueblos científicos. Desarrollaron grandes avances en varias áreas de la física. Por ejemplo, los mayas tienen una pirámide que el eco que se genera adentro cuando uno aplaude es el sonido de un quetzal cantando, de un cenzontle, perdón. Es el sonido, reviso el dato, no estoy seguro si es un quetzal o un cenzontle, ahorita aparecerá aquí en pantalla, pero suena como un ave cantando. Cuando uno aplaude, el eco que se genera regresa a una reverberación
en sonido de aves, ¿sí? Las construcciones arquitectónicas, por ejemplo, la Cueva de las Águilas en Cuautinchan, tiene un orificio el cual 2 veces al año, en los pasos cenitales del sol, cuando el sol está justo en el cenit, sobre el centro, la cueva se ilumina en su totalidad, entra un haz de luz y se ilumina, ¿sí? Diseñaron el calendario más exacto para su época, incluso mucho más exacto que el calendario gregoriano, reforma del calendario juliano que se llevaba en Europa en aquel entonces, y bueno, que solamente pudo ser superado hasta que la NASA, con todo su instrumental tecnológico, pudo establecer patrones o tiempos astronómicos mucho más exactos, ¿sí? Pero bueno, entonces son pueblos científicos que saben cómo funcionan los astros, que saben cómo funcionan los ciclos naturales de la Tierra, las estaciones del año, que incluso saben cómo funciona lo agrícola, grandes matemáticos de cuentas astronómicas, por ejemplo los mayas, que tienen en su calendario la cuenta larga que abarca varios miles de años. Bueno, al punto, un pueblo científico que basa su arquitectura, su astronomía, básicamente toda su vida en las matemáticas, difícilmente puede llegar a ser un pueblo dogmático. Difícilmente puede llegar a suceder, sí. Entonces, ¿qué quiere decir dogmático? Que son como muy supersticiosos, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, cabe la pena preguntarnos, vale la pena, si los pueblos mesoamericanos en realidad son politeístas, como nos han venido diciendo desde hace tiempo, y que estos personajes, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlahuizcalpantecutli, Tlazocteo, Tlazolteo, etcétera, 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 son dioses, o más apegado a la cosmovisión mixteco-zapoteca, son representaciones antropomórficas, es decir, representaciones con cuerpos de humano o semi-humanos de fuerzas naturales, llamémosle espíritus o ánimas, que actúan sobre el plano físico, pero no a capricho, partiendo de los ciclos naturales y de las leyes que gobiernan la física y pues nuestro entorno, ¿sí? Vale la pena preguntarnos, es un debate que está abierto en estos momentos en los círculos de historia. Entonces, bueno, vamos dejando un poquito de lado el término de politeístas y vamos, digamos, a centrarnos un poco más en el término de animistas, tal como los mixtecos zapotecos, que comparten mucho de la religión o de la cosmovisión con otros pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cosmovisión mesoamericana, es una introducción, es un planteamiento filosófico acerca de una nueva interpretación de estas cosmovisiones y de la exactitud del calendario, ¿sí? Dentro de los calendarios prehispánicos encontramos 2 de los más conocidos, el Xiuhpohualli, que es la cuenta de los días, que es un calendario civil, le llaman, de 365 días y 6 horas, ¿sí? Que es lo que dura un año astronómico, perdón. Y el otro es el Tonalpohualli, de 260 días, que durante mucho tiempo le han venido llamando un calendario adivinatorio, es decir, naciste en tal día, lo más probable es que te suceda esto, ¿sí? Lo ven como algo muy mágico, muy místico. Sin embargo, hay alguna otra interpretación del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, un estudioso de la zona de Malinalco, allá por el Estado de México, el cual nos dice que el Tonalpohualli, más que ser una cuestión mágica y astrológica, de que si tú naciste en tal día, los planetas se alinearon y te vas a tener tal... No funciona así. Funciona de la siguiente manera. El día en que tú naces, o en que yo o cualquier otra persona nace, efectivamente, la naturaleza en sí misma, el universo, tiene una configuración que, bueno, no se va a repetir dentro de 52 años, dentro del calendario prehispánico, dentro del calendario mesoamericano. Esa configuración otorga una tabla matemática de probabilidades de la conducta y la personalidad del ser humano, ¿sí? Se podría decir, un estudio de la psicología humana
que establece patrones de conducta y de personalidad en función de ciertos elementos que ellos identificaron en la naturaleza. ¿Tiene cuestiones físicas? Pues sí, sí las tiene, porque no es algo astrológico, es algo más astronómico. ¿Es algo mágico? Pudiera entenderse de tal manera, sin embargo, yo apoyo la idea de que tiene que ver más con matemáticas y cuestiones astronómicas, más que con cuestiones astrológicas y la alineación de los planetas y si vas a tener buena suerte o no, ¿sí? Sin embargo, bueno, igual está abierto al debate esta parte del calendario prehispánico, del calendario mesoamericano, particularmente del tonal Powali, la cuenta de los destinos o la cuenta de las energías, que es como se le conoce. Bien, esto fue todo de la cosmovisión mesoamericana, espero que haya sido interesante. Hay mucho por consultar acerca de lo que es la cosmovisión, y bueno, nos vemos en la siguiente, jóvenes. Gracias.